Hola, les damos la bienvenida. Nos encontramos nuevamente aquí en el canal del Senado a través de redes sociales para dialogar con un senador de la República que representa a una región del sur de nuestro territorio. Esta es su ficha de presentación. Senador Fidel Espinosa Sandoval, representante de la región de Los Lagos, militante del Partido Socialista, 55 años, profesor de Historia y Geografía, magíster en Desarrollo Regional y Político con amplia trayectoria. Se ha desempeñado en diferentes instancias del servicio público. Actualmente integra las comisiones de Vivienda, Educación, Pesca y la especial de Zonas Extremas. Ya estamos listos aquí en Profundidad de Campos del canal del Senado para conversar con un senador de una región extrema del país. ¿Cómo está, senador? Muy bien, un gusto saludarlo, Sergio. Gustoso de poder conversar con usted, por cierto, y con todos los que ven este importante canal del Senado. Senador Fidel Espinosa, usted nació en Puerto Montt. Nací en Puerto Montt el 24 de enero del 70, justamente en lo que hoy día es la capital de nuestra región. Ahora, usted se quedó en Puerto Montt. Toda mi familia es proveniente de Fresia, una comuna que está a 70 kilómetros de Puerto Montt, una comuna muy rural en aquellos años. De allí provenía mi madre, que en paz descanse, y mi papá, que como tú sabes fue ejecutado político en el 73. Él inició su carrera política en Fresia. Él fue diputado. Mi papá fue diputado entre el 70 y el 73. Mi abuelo fue quien fundó el Partido Socialista en Fresia en la década de los 60. Llegó trabajando en lo que hoy día vialidad, haciendo caminos rurales cuando no existían caminos en Fresia. O sea, toda mi familia se asentó allá y llegó en la década de los 70 a Puerto Montt, donde ahí mi papá jugó un liderazgo muy importante en la vida política de esa ciudad. Así que mis arraigos, o sea, si bien nací en Puerto Montt, siempre tuve una cercanía muy importante con Fresia, que fue la comuna que me hizo llegar al Parlamento el 2002 como diputado, porque en esa comuna yo arrasé en votación y logré ganar esa elección por apenas 500 votos la primera vez. Y después ya la gente me conoció mi trabajo y logré 2 mayorías nacionales, el 2009 y el 2013, mayorías nacionales de votación como diputado. Y fui elegido senador hace 3 años y medio con una votación también que sorprendió a muchos, porque derroté a personas que llevaban toda una trayectoria en política, como el propio exalcalde de Puerto Montt, Radio Quintero, que le saqué 25.000 votos de diferencia. Saqué 55.000 votos en esa elección y el que me siguió fue justamente Quintero con 31.000, pero la derecha tuvo una lista más fuerte que la nuestra y logró elegir 2, a pesar de que fuimos 2 mayorías las de centro izquierda. ¿Es amigo con el doctor Quintero, no? No, no somos amigos, yo le guardo respeto. Yo trabajé por él para su alcaldía cuando ganó la alcaldía de Puerto Montt, cuando dejó el gobierno el presidente Frey. Yo lo ayudé a que ganara las elecciones internas del partido para ser alcalde de Puerto Montt, donde yo siempre lo he dicho, fue el mejor alcalde que ha tenido Puerto Montt desde que yo tengo conocimiento de la política. Y después fue senador, también lo ayudé en esa campaña. Yo bajé mi candidatura el 2013. Allí comenzaron a haber distancias porque él en definición no cumplió la palabra de hacer, ¿no es cierto?, la posta del 2019. Pero no le fue bien en la reelección porque creo que su desempeño como senador no fue el que tuvo como alcalde. De repente en la política los roles son distintos. Si a mí me dijera usted sería buen ministro, yo le diría yo no duraría de ministro ni 2 meses porque si saco la voz muy fuerte, como yo soy en mi estilo político, ni un presidente me aguantaría, me sacaría. Entonces, de repente en política los roles son diferentes. Ser alcalde no es lo mismo que ser parlamentario. A mí me gustaría mucho haber terminado mi carrera política como alcalde, pero los tiempos no se dan, sobre todo porque en esta actividad tú no tienes, es el único cargo, el de parlamentario, que no tienes la posibilidad de renunciar para postularte a otra función pública. ¿Y cómo surgió la idea de ser profesor? Yo creo, porque a mí me gusta ser súper honesto en la vida. Yo creo que yo soy una persona que me considero bastante exitoso en el desarrollo de mi vida porque, a Dios gracias, desde que salí de la universidad nunca he estado un día sin trabajar. Y no lo digo solo por cargo de elección popular, porque yo antes de ser parlamentario fui 8 años profesor de la Universidad de Los Lagos. Me he seguido perfeccionando, acabo de sacar un magíster hace poquito de la Universidad de Barcelona, porque creo, ¿no es cierto?, que la política no lo debe ser siempre todo. Pero ¿cómo llegó al magisterio? Eso es lo que le iba a decir. Fue por una frustración personal que tuve. Yo fui muy futbolero,
toda mi vida me ha gustado el fútbol. ¿Qué equipo le gusta? Yo soy de la Unión Española, que está en situaciones complejas, pero el amor de mi vida de fútbol es Deportes Puerto Montt. Esa es la verdad. Que está luchando hoy día por subir y ojalá suba a primera vez, que es el lugar donde merece estar, porque tenemos un gran estadio y además tenemos una tremenda, yo diría, hinchada, que promedia 4.000, 5.000 personas por partido. ¿Cómo llegué allí? ¿Por qué? Eso quiero explicarte. Como fui muy futbolero, mi mamá me colocó en un colegio muy de alto nivel de exigencia, que era el Colegio San Javier, para la época. Entonces, mi promedio de enseñanza media fue un 5,5. No fue el mejor promedio. Y ese promedio de enseñanza media me bajó absolutamente la ponderación para yo entrar a la carrera que yo quería, que era Derecho. Me hubiera gustado ser abogado. Y mi hermano, Ramón, que era estudiante entonces de Derecho, me instó a que me metiera a Historia. Y me gustó la Historia y me quedé allí. Me transformé después en el mejor alumno de mi generación en la universidad, porque ya me puse a estudiar más, complementé, logré entender que el fútbol también se complementaba con estudios. Y le di esa satisfacción a mi mamá de ser un buen alumno, ¿no es cierto?, en la universidad. Me titulé y el otro día que salí de la universidad, porque fui ayudante muchos años, comencé a hacer clases prácticamente al año siguiente en la misma universidad. Y ahí tuve 8 años haciendo clases hasta que asumí la diputación. Así que me gusta mucho la docencia. El año pasado lo intenté, volví a la universidad a hacer clases los días lunes, pero los tiempos definitivamente eran simplemente incompatibles, porque las reuniones que me citaban a los ministerios me impedían obviamente cumplir con ello, aunque disfruté mucho volver al aula después de tanto tiempo. ¿Y cómo llegó al Partido Socialista? Eso por familia. Yo creo que mi familia en su gran mayoría es tanto por el lado de mi padre como por mi madre. No todos, hay de todo en una familia, por cierto, pero son ligadas al partido. Tenemos una historia allá en la región. Acaba de fallecer un tío que yo amo mucho, y amé mucho, que fue alcalde de Fresia. También él me incentivó mucho en la política. Los hermanos de mi papá y hermanas de mi papá, porque mi mamá, quiero serle muy franco, no quería que sus hijos estuviéramos en la política, por lo que ella sufrió. Ella perdió a su esposo teniendo 33 años, estando enamorada. Eran jóvenes. Con 4 hijos, yo era el menor, tenía 3 años. Sufrió las vicisitudes más increíbles de la vida, y por lo tanto ella nos crió con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Por eso de repente cuando en las redes sociales dicen tantas atrocidades, a mí me gustaría que conocieran, aunque sea una décima parte, de lo que fue la historia nuestra. O sea, nosotros tuvimos una infancia de muchas precariedades. Mi papá nos dejó y nos heredó un campo que al día de hoy es nuestro sustento, nuestra herencia que tuvimos, pero en aquellos años no valía nada, y mi mamá tuvo que trabajar y bregar sola, ella ordeñando sus vacas, nosotros ayudándole a hacer las cosas del campo, y vendiendo su queso en Angelmó y sus productos de la huerta. Nos educó a los 4 y nos hizo profesionales, nos hizo, en el caso de mi hermano mayor, que tiene un grado de discapacidad, y de mi hermana, nos hizo a los 4 buenas personas. Y desde ese punto de vista, más allá, ¿no es cierto?, de que a veces duelen críticas que son infundadas, injustificadas, creo que el día que mi mamá se fue, lo hizo también con orgullo de haber dejado 4 hijos que ella formó con valores, que es lo que importa en la vida. Senador, tenemos una nota para motivar también esta conversación. Veamos de qué se trata, director. Con plazo para realizar indicaciones hasta septiembre, quedó el proyecto que propone armonizar las normas del uso del borde costero con las demás actividades desarrolladas en él, en materia de procedimiento, destinación del espacio costero marino, criterios de decisión entre solicitudes que son incompatibles y el plan de administración. Ello luego que la Sala del Senado aprobara en general la normativa que apunta a perfeccionar la implementación de la denominada Ley Lafkenche, iniciativa que apunta a limitar la extensión de las solicitudes y establecer periodos de espera con el fin de evitar la paralización de proyectos productivos. Esta ley busca otorgar a las comunidades indígenas la administración de estos espacios para preservar sus tradiciones y el uso sostenible de los recursos naturales. Entre los argumentos expuestos en la sala por los senadores se cuenta la necesidad de corregir algunas imperfecciones en la implementación de la legislación que compatibiliza el uso del borde costero, promoviendo un desarrollo armónico. Precisaron que se trata de limitar la extensión de las solicitudes y establecer periodos de espera con el fin de evitar mal uso de las mismas, especulación y la paralización de proyectos productivos. Cabe precisar que en la segunda jornada destinada al debate en general de este proyecto, el senador Francisco Buenchumilla anticipó su reserva de constitucionalidad una vez que se desarrolla el debate en particular.
Bueno, la nota introductoria, senador, se trata de la ley Lafkenche, que mucha gente no sabrá qué es eso, qué significa, para dónde apunta, pero hay una cita que yo le voy a hacer al tiro aquí del expresidente Frei Ruiz-Tagle, que dijo que lo primero que tenemos que hacer es matar la ley Lafkenche. ¿Usted está de acuerdo con él? Totalmente en desacuerdo. Yo lo que he dicho y estoy defendiendo en el Senado es promover cambios a la ley Lafkenche. No hay ninguna ley que esté escrita sobre piedra que no se pueda modificar. Y esta es una ley que nace con un espíritu bien concreto del año 2007, en el primer gobierno de nuestra querida presidenta Bachelet. La ley lo que hace es entregarle a las comunidades indígenas espacios costeros marítimos protegidos, las famosas EMPO. Se las entrega como administración para que ellos administren el territorio, lo cuiden y lo protejan. Pero esta ley tiene un montón de imperfecciones y que el gobierno, lamentablemente, mi gobierno, no quiere reconocer que existen. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, que cuando una comunidad indígena pide una EMPO, un espacio marítimo costero protegido, ese trámite no se demora 12, 18 meses, como dice la ley, se demora 8 años. Y todo lo que hay entre medio, entre esa petición y los 8 años, congela todos los movimientos que hay en ese borde costero, por el solo hecho de haberlo solicitado. Aquí, por ejemplo, si una comunidad quiere solicitar una rampa y el Estado quiere construir una rampa, ¿no es cierto?, o un muelle, no lo puede hacer porque está congelado porque hay una solicitud de EMPO. Si alguien quiere renovar una concesión, no se puede hacer. Entonces, nosotros presentamos modificaciones. Yo presidí entonces la Comisión de Pesca del Senado, presentamos 12 modificaciones que lo que buscan es mejorar la ley. Matar la ley significa derogarla, y eso no se puede. Y el expresidente Frei debiese saberlo como expresidente, que no se puede derogar una ley que favorece a los pueblos originarios. Pero en ninguna parte dice que no se pueda modificar. Las modificaciones no son contra los pueblos originarios, son para entregarle más derechos, por ejemplo, a la pesca artesanal. Por ejemplo, los lugares más sagrados de la pesca artesanal son los famosos caladeros de la pesca. Es ahí donde se reproduce la especie, donde van a desovar los jureles, las merluzas, ¿me entiendes? Correcto. Esos son lugares que nosotros decimos en las modificaciones que tienen que quedar exentos de la entrega a las comunidades porque son lugares sagrados del mundo de la pesca artesanal, porque es allí donde se reproduce la especie que después se captura a través de la ley de fraccionamiento. Los cambios que queremos, por ejemplo, no puede ser que haya corrupción. Por ejemplo, hoy día ya hay casos que han ocurrido en el sur de Chile en donde, por ejemplo, una comunidad tiene una EMPO y su dirigente, si alguien le va a pedir un espacio costero para trabajarlo, por ejemplo, la mitilicultura, que es el tema de los choritos, le cobran 30, 40 millones de pesos por entregarle ese espacio. Eso es corrupción. Y esas cosas tienen que ser sancionadas con absolutamente de manera inmediata con la caducidad de esa concesión de EMPO. Esas modificaciones no tienen que afectarle y no pueden nadie sentirse agredido por ellas porque son para mejorar algo que hoy día está mal. No concuerdo con lo que dice el presidente Frei porque él lo que dice, eso sonaría mal lo que quisiera Kast si fuera presidente. Kast quisiera eliminarla, pero no lo vamos a permitir tampoco eliminar las EMPO o los espacios. Son los criaderos de peces, ¿eso es? No. Lo que te quiero decir es que nosotros dentro de las modificaciones que hicimos... ¿Ya? Dentro de las modificaciones que hicimos a la ley Lafkenche, que usted me hizo la consulta, incorporamos dentro de esas 12 modificaciones el hecho de que los caladeros de la pesca, que no son los criaderos, son como criaderos pero naturales, donde van a desovar los peces. Esos no sean entregados dentro de esos espacios costeros a las comunidades, sino que queden allí, ¿no es cierto?, fuera, exentos de las EMPO, con el propósito de que la pesca artesanal no sienta que el espacio natural de la reproducción de su especie esté supeditada, ¿no es cierto?, al mandato de una comunidad. Y otro tema importante, la actual ley Lafkenche estipula que cuando tú le entregas una EMPO, que son miles y miles de hectáreas que le entregas a las comunidades, nosotros decimos, cuando presenten una solicitud, que presenten un plan. ¿Qué van a hacer con ese? ¿Cómo van a proteger ese espacio? La actual ley lo que dice es que usted recibe la EMPO después de 8 años y ahí le piden un plan. Nosotros creemos que está el mundo al revés. El plan tiene que ser primero, porque ahí tú vas a saber qué se va a hacer en ese espacio que se le está entregando, porque para mí el mar siempre seguirá y debe ser siempre de todos los chilenos. Y fiscalizar también que se cumpla obvio con el objetivo, digamos. Es labor de los organismos del Estado. Los organismos del Estado actúan unilateralmente. Por ejemplo, la CONADI no fiscaliza absolutamente nada y entrega certificados a diestra y siniestra. Por ejemplo, hemos tenido casos de una comunidad que tiene 20 personas y pide más de 500.000 de hectáreas de concesión para el borde costero. Y ellos certifican que hubo un uso consuetudinario. Eso es imposible que se pueda certificar. Entonces, por lo tanto, yo igual creo que los organismos del Estado tienen que fiscalizar mucho más fuertemente. Senador, tenemos un invitado para, que le haga una consulta aquí en Profundidad de Campo del Canal del Senado. Director, ¿de quién se trata?
Hola Fidel, don Sergio, qué gusto de saludarlo. Bueno, yo sé que el senador Fidel Espinosa es un gran futbolero. Hemos jugado a la pelota, sé que es un gran 9, como el Beto Acosta, que aguanta la marca, mañoso, se da vuelta, hace goles, defiende, tiene pasión, tiene sangre, lo que es muy importante. Yo quiero preguntarle a Fidel Espinosa si va a aprobar nuestro proyecto de reforma de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas cuando llegue a la sala del Senado, como esperamos muy pronto. Un gran abrazo. ¿Será tan mañosito para aprobar la ley o no? No, fíjate que me han dicho que soy díscolo con el gobierno porque he dicho las cosas por su nombre, porque fui de los primeros que dije cuando salió el caso de Democracia Viva en el norte, Sí. que era corrupción y que había que condenarla del lado que sea. Y mire, todo lo que dije en su momento me lo criticaron. Yo me recuerdo que el Frente Amplio me sacó la mugre y hoy día la Fiscalía está pidiendo 10 años de cárcel para la parlamentaria que está eventualmente involucrada, Catalina Pérez. Y todo lo que demás dije me causó obviamente enemistad. Ante lo que dice Matías, jugamos juntos mucho y aunque no lo crean, Matías es un excelente central. Férreo en la marca, pero el más mañoso de los Walker para jugar fútbol es el que fue ministro de Agricultura. Ese sí que era un mañoso para jugar, era pegador, Achero. tremendo, achero como Achero. se dice. Claro que voy a apoyar su proyecto porque creo que es importante para Chile que tengamos ese proyecto de las sociedades anónimas deportivas vigente. Y así como también con Matías hemos trabajado otras materias de ley en el ámbito del deporte, fuimos muy activos en su momento para lo que fue el proyecto de ley que profesionalizó mucho más el tema del deporte. O sea, los futbolistas profesionales hoy día deben saber que fuimos parte como diputados con Matías de ese proyecto que hizo de la actividad del futbolista en particular y de su equipo formador, tener la posibilidad de cobrar derechos de formación, que eso antes no existía. No sé si tú lo sabes, por ejemplo, cuando se fue a jugar al extranjero, a Italia, al Udinese, el jugador, ¿no es cierto?, de esta tierra, el gran mediocampista, ¿no es cierto?, del 8 que tuvo la selección chilena. ¿Jorge Toro? No, te estoy hablando de los tiempos de ahora, ¿no?, que estuvo aquí en Italia, se me va el nombre, pero que es de acá del Paraíso. Su club, Pizarro, David Pizarro, su club que lo formó fue de los primeros clubes que recibió recursos por esa transferencia y con esos recursos el club construyó un campo deportivo. Por ejemplo, cuando sale un buen futbolista hoy día, el club que lo formó de niño recibe en esa transferencia final algo importante que fue parte de ese proyecto que trabajamos junto con él y con Carlos Soto, que entonces era presidente de los futbolistas. A ver, Así yo quiero jugar con usted en el área chica. Dígame nomás. Porque en este momento tenemos sociedades anónimas que manejan los clubes. La selección chilena no llega a ninguna parte ya hace 2 campeonatos mundiales. Hay una situación de personas que negocian con el fútbol, hacen transacciones multimillonarias y los hinchas lo único que hacen es ir al estadio, no tienen pito que tocar en las decisiones de los clubes y sin embargo son los que le dan el contexto, ¿no?, del hincha, de la camiseta, el que la transpira para ir al estadio. Se ha mercalizado tanto esto que el proyecto de Matías va en esa línea justamente contraria a lo que está pasando hoy día. Y no solamente ocurre eso, y los resultados son desastrosos. Imagínate, tú ves la tabla de posiciones hoy día de las eliminatorias para el Mundial que se aproxima y vamos no solamente quedando eliminados, ya estamos eliminados. Somos el único club eliminado ya, sino que además estamos en el último lugar de la tabla de posiciones y eso no se condice con la cantidad de gente que va a los estadios en Chile. Porque nos estamos como autoengañando. O sea, estos minutos que se exigen a futbolistas menores de 21 años son exiguos todavía para lo que hacen en otros lugares del mundo donde hay mayor exigencia dentro del campo deportivo de menores, porque eso es lo único que va a permitir que tengamos nuevas generaciones. Por eso tuvimos un salto tan brusco de una generación que fue maravillosa, que nos dio 2 Copas América, a este exabrupto que hemos tenido de perder 2 eliminatorias, una por errores técnicos claramente la anterior y esta por un proceso absolutamente malo, que tiene que ver justamente en este tema de las sociedades anónimas que llegan a apropiarse de los clubes, que le interesa solo lo económico y no le interesa, obviamente, otra cosa que no sea tener sus estadios con alta capacidad de hinchas que vayan a alentar. Pero tienen que tener más derechos. Yo creo que el proyecto de Matías va en esa línea y lo voy a apoyar, por cierto. Usted está en las cuotas al día con los 2 equipos, la Unión y el Deportes. No soy socio de la Unión, sí de Puerto Montt. Ya. ¿Y está en las cuotas al día? Por supuesto. Sí, así no que le pase a cobrar allá en la radio Reloncaví, ¿no? La de mis hijas, claro, efectivamente. Ya. La radio Reloncaví. Hacemos una pausa
y seguimos conversando aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado de la República de Chile. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos con el senador Fidel Espinosa, región de los Lagos, militante del Partido Socialista. Oiga, parece que con el ministro Elizalde, que fue presidente del PS, no se quieren mucho, ¿eh? Nos queremos mucho, somos muy amigos, pero tampoco eso significa que tú puedas dejar pasar todo. O sea, porque puede ser tu amigo, pero si tu amigo está diciendo una desfachatez como ocurrió ese día, me molestó mucho porque acababa de haberse arrancado este sicario un par de horas. Y sí, es cierto, y yo le doy el punto a Elizalde, que estábamos hablando de la macrozona sur. Y él habla de que han bajado los hechos de violencia en la macrozona sur, y yo también digo que eso no es así, en Osorno, que es mi... Pero él mi dio territorio. datos estadísticos, porcentajes, todo eso. Claro, es que lo que pasa es que los datos estadísticos, ni un ministro, ni Álvaro, ni ninguno puede jugar con los datos estadísticos. Porque es cierto, hoy día pueden haber menos delitos, pero los delitos que tenemos en Chile son de una mayor gravedad. Antes no veíamos sicariato, no veíamos secuestro del tipo que tenemos hoy día, no veíamos a tipos enterrados en una maleta. Estas cosas que están ocurriendo tienen que ver con el crimen organizado y cómo el crimen organizado está permeabilizando las instituciones. Esto que ha ocurrido con la FACH. No podemos culpar a todos los miles de funcionarios de la FACH que cumplen una labor tremenda para el país, ni tampoco a todos los miembros del ejército. Ahora apareció otro caso también de el tráfico de drogas en el ejército. Pero esto pasa muchas veces porque tenemos hoy día, ¿no es cierto?, en las cárceles de Chile un sistema que les permite a estos tipos tener, no las 24, pero tener 18 horas libres de su cabeza para hacer y deshacer y ver en las redes sociales, como los teléfonos entran, porque también están infiltrados en gendarmería y les permiten ingresar, ¿no es cierto?, instrumentos tecnológicos. Hoy día lo peor que puede pasar, y esto es un consejo, en un programa tan visto como este, decirlo. Cuando las personas ventilan su vida privada o familiar en las redes sociales, están poniendo en peligro a sus familias. Están ocurriendo casos cada vez más violentos. La semana pasada fallece un joven, no sé si usted lo leyó o lo escuchó, de 32 años. Dicen que era un funcionario, yo no tuve el honor de conocerlo, pero dicen que era un funcionario ejemplar de la Municipalidad de Osorno. Va con su hijo a comprar un auto a Concepción, desde Osorno, a comprar un auto que vio en las redes sociales. Lo mataron en el mismo camino, en el lugar de la transacción del negocio, a balazos. Adelante su hijo. Entonces, en las redes sociales, por ejemplo, estos chicos de la FACH, que están involucrados, que están con prisión preventiva por traer la droga a Santiago, uno de ellos ventiló en las redes sociales que tenía deudas. Y ahí entró el narcotráfico al tiro, el crimen organizado. Porque están pendientes de la vida de todos, porque tienen todo el tiempo el mundo de revisarlo dentro de sus cárceles. A mí me gustaría que dentro de las cárceles de Chile, en algún momento, alguien tuviera los pantalones para decir que los presos que le cuestan a Chile 1 millón de pesos casi cada preso en una cárcel concesionada, trabajaran. Y trabajaran dentro, no gratuitamente, trabajaran para percibir algo para su familia, pero también para rebajar los costos del Estado, que el Estado paga de repente millonadas en licitaciones para comprar indumentaria para los colegios, infraestructura para los colegios, indumentaria de todo tipo. O sea, si en las cárceles tuviéramos más trabajo, habría menos tiempo para que el crimen organizado se haga al interior de las cárceles. Talleres. Talleres de todo tipo que permitan, obviamente, que ese preso ocupe su mente en algo positivo. Hoy día la está ocupando para, primero, hacer que el preso chileno, porque estamos hablando de los criminales que son de estos famosos trenes como el de Aragua y todo lo demás, estén enseñándole todas sus maldades a los presos de nuestro propio país. Entonces, ahí tenemos un problema grande con nuestro país y cómo vamos a enfrentar este fenómeno que nos debe preocupar a todos, porque hoy día no hay encuesta que nos diga que el tema de la seguridad es la que nos tiene jodido como país. Usted ve al ministro Cordero que esté haciendo bien la pega, como dicen en el campo. Yo lo encuentro muy serio, lo encuentro un ministro muy activo, pero creo que el ministerio ya partió con problemas porque se develan, ¿no es cierto?, sueldos millonarios de personas que nunca tuvieron vinculaciones alguna con temas de seguridad. Entonces, pucha, la gente ahí dice, pues, crearon un ministerio para crear más cargos públicos. Entonces, cuando a nosotros se nos vendió el tema que había que apoyar al ministerio, fue porque se iba a profesionalizar desde la letra A hasta la Z los temas, ¿no es cierto?, de seguridad en el país. Y hasta aquí sus resultados para mí, bueno, es muy pronto a lo mejor para decirlo, pero no han sido como lo hubiéramos esperado y esperamos que eso mejore por el bien de nuestro país. Oye, la carrera por el sillón de la moneda tiene a su candidata en primer lugar, segundo José Antonio Kast,
tercero Evelyn Matei. ¿Usted piensa que así va a ser la llegada más o menos o no? Yo creo que esa va a ser la llegada inicial, pero eso no nos garantiza, aunque Jara llegue en primer lugar, no nos garantiza un triunfo en la segunda vuelta. Va a ser una contienda muy reñida. El que cometa menos errores, nuestra candidata ha cometido muchos errores en esta etapa, esperamos que en la siguiente etapa no se cometan errores, me refiero yo a comunicacionales, que esperamos en la etapa siguiente se subsanen absolutamente, porque ya en la recta final, una vez pasados los dos candidatos a segunda vuelta, de ahí no se pueden cometer errores no forzados. Yo creo que va a ser una contienda reñida, yo creo que va a pasar Kast con ella, y va a ser muy de centro. O sea, esa campaña la va a ganar el que llegue más al voto de centro. Yo lo que visualizo en un eventual triunfo de Kast, que el país no, para los que creen que un triunfo de Kast va a significar que terminamos con los temas de seguridad, de violencia, eso no es así. Nadie puede garantizar, ni un presidente de Chile puede garantizar que va a terminar con la delincuencia. Pero sí hay que ser más duro, hay que seguir apoyando leyes más fuertes contra el crimen organizado. Creo yo que un eventual gobierno de Kast sería peligroso para el país, porque desde mi punto de vista se van a volver muy fuertes movimientos sociales de nuevo, y eso tampoco contribuye al crecimiento. Y también yo creo que ella tiene que demostrar al país que no va a ser lo mismo que el Frente Amplio, me refiero a nuestra candidata Yanez Jara, porque la permisología ha sido brutal para el estancamiento en el empleo que hemos tenido. Hay algunos ministerios que ha sido un desastre, el de Agricultura es lo peor que nos ha pasado, el Ministerio de Medio Ambiente, discúlpeme usted, esta ideologización medioambiental, el ser fanáticos medioambientales le ha hecho mal al país, porque han privado de mucha inversión y se han paralizado muchísimas obras en nuestro país. Oye, y eso es muy negativo. Estamos cuidando la riqueza pesquera del país, porque de la ley Longuina para acá se han discutido como 100.000 páginas para traducirlo en texto escrito. Pero sacamos ¿Estamos mejor ahora o no? Por supuesto, sacamos una ley de fraccionamiento, me tocó liderar ese proceso, en donde las dos partes, tanto pescadores artesanales como el mundo industrial, si bien todos nos quedaron contentos, pero tuvimos más del 90% de que quedaron contentos con el resultado de la ley, porque en definitiva fuimos responsables con Chile y fue una ley de cara al país, no como la ley Longueira de años atrás. Yo me siento muy orgulloso de haber liderado ese proceso, porque hoy día hemos salvado también el empleo en la octava región, donde se puso en riesgo por la irresponsabilidad de algunos diputados, se puso en riesgo el empleo de más de 12.000 personas en una región ya golpeada con el cierre de Huachipato, como fue el Biobío. Aprovecho de enviarle un saludo muy cariñoso a las mujeres trabajadoras de la industria pesquera del Biobío, con quienes estuvimos allá en terreno trabajando. Y hoy día tenemos que también proteger. En el caso de mi región, yo siempre he sido un férreo fiscalizador de los salmoneros, pero tampoco se trata de terminar con la actividad salmonera, porque tenemos más de 70.000 empleos en mi región ligados a esa actividad. Tenemos que exigirles más medioambientalmente, que no se les sigan muriendo los buzos, como está ocurriendo de nuevo. Hay un brote de muerte de buzos, y yo hoy día lo decía en la Comisión de Pesca del Senado. Perdón la ignorancia, pero ¿de qué se mueren los buses? ¿Se ahogan? Se mueren por accidentes de todo tipo que tienen que ver en el marco de actividades submarinas, cuando están, ¿no es cierto?, limpiando jaulas. Entonces allí también... ¿No hay la seguridad suficiente? No hay la seguridad suficiente, a pesar de que se ha avanzado, que hoy día tienen seguros de vida, pero hay otras materias. Hoy día la Universidad de Santa María está haciendo un estudio que yo considero fabuloso con inteligencia artificial, que yo quiero promover en mi región con mucha fuerza, que va a significar saber cómo está ese buzo debajo del mar, cómo está su pulso cardíaco, cómo está, ¿no es cierto?, sus condiciones fisiológicas y físicas debajo del mar. ¿Por qué? Porque a veces el buzo también comete la responsabilidad de trabajar 28 de los 30 días del mes, y eso no se puede hacer. Entonces, Directemar no está haciendo la pega de cruzar información como lo hizo los Dorothy Pérez, la Contralora, que cruzó información para las licencias médicas y logró ver quiénes salían del país con licencia, lo cual yo creo que es una contribución tremenda para Chile. Directemar, que es el organismo que tiene que supervisar esto, tiene que saber que un buzo, cuando sale a los 14 días, tiene que descansar 14 días, porque ese buzo, trabajando los 28 también, capaz que se vaya a trabajar a otra empresa, los otros 14 se van a trabajar a otra empresa y no hacen el cruce de información. Eso también es dañino. Yo sé que los buzos que no les va a gustar lo que estoy diciendo, pero la salud es más importante que unas lucas más. O sea, debería haber un registro integrado entre las empresas. Eso es lo que estamos pidiendo. Yo lo pedí hoy día, justamente el día de esta entrevista, lo pedí en la Comisión de Pesca, que no es posible que eso siga ocurriendo porque se pone en riesgo la integridad física de ese trabajador. ¿Y los fondos marinos y la FECA la están sacando o no? Hoy día hay mejores estándares, no hay ninguna duda. No todos cumplen de la misma manera. Pero los salmoneros de hoy día no son los mismos que hace 10 o 15 años atrás, cuando incluso denunciamos prácticas antisindicales o denunciamos que tenían salas cunas nocturnas o simplemente tenían condiciones infrahumanas. Hoy día han mejorado mucho, eso hay que reconocerlo, pero tenemos que seguir exigiéndole. Y también esto que le estoy diciendo se lo vamos a exigir mediante la ley de buzos profesionales. Yo ya presenté una indicación en donde estamos solicitando que cada buzo que se sumerja
tenga, ¿no es cierto?, un sistema que le permita al de arriba, al que está en la superficie, monitorear en qué condiciones está trabajando. En el caso de los pilotos, por ejemplo, de las líneas aéreas, hay controles que son muy estrictos, la cantidad de horas, lo que tienen que dormir, los controles con, bueno. Aquí ni siquiera se sabe cuando un buzo eventualmente pueda llegar con bebida alcohólica en el cuerpo. Que ya eso le provoca... ¿No controlan eso? No hay formas de controlarlo. El mecanismo que llegan es llegar, ¿no es cierto?, firmar un libro y sumergirse. La única información que queda arriba, en la superficie, es que está trabajando a tantos metros de profundidad. Pero no se sabe nada más hasta cuando él vuelva a salir después de 3 o 6 horas de trabajo abajo. Entonces ahí ocurren los accidentes. En cambio, este sistema que está trabajando en la Universidad de Santa María va a permitir en un monitor saber cómo están los 200 o 300 buzos que están trabajando en un área predeterminada. Eso va a ser un avance importante para Chile y yo quiero promover eso en mi región y exigirle a los salmoneros que inviertan en ese tipo de cosas. Senador, tenemos un invitado. Es un ciudadano, porque aquí los creativos nos reunimos a comienzos de año, yo no le había contado eso a usted, ¿no? Dijimos, oye, ¿cómo hacemos que la gente participe preguntándole a los senadores? Y dio resultado. Aquí está la interrogante para el senador Espinosa, socialista, región de los Lagos. Quisiera preguntarle en la Cámara del Senado, ¿qué pasa con la ley del CAE? Muchos de nuestros hijos, nietos, están en estos momentos muy aquejados de esta ley. Y acá nosotros visitamos recién la Cámara de Diputados, el ministro hablando y todos los diputados conversando. Y yo soy profesora, entonces la educación, ¿dónde queda? Estamos entre profesores aquí, pues. Profesor Espinosa, ¿qué respuesta tiene? Que el CAE fue una ley que cuando se creó, condenaron mucho a Ricardo Lagos por cuando se creó el CAE, pero era el único mecanismo que había para ayudar a los estudiantes que no calificaban para ser apoyados. Estamos hablando de la época en que no había gratuidad en la educación. Estamos hablando del 2006. En aquellos años el único instrumento que se pudo crear para aquellos alumnos que no podían seguir estudiando porque los papás no les alcanzaba, pero no calificaban para una beca del Estado, fue el CAE. Que tuvo errores, que tuvo, ¿no es cierto?, hechos que fueron lamentables, sobre todo en el tema de los intereses, no hay ninguna duda. Hoy día ya no se llama la ley CAE, sino que se llama el FES, famoso FES, que es lo que va a buscar es contribuir, ¿no es cierto?, para paliar en parte las condiciones, ¿no es cierto?, en las cuales hoy día se encuentran sumidos en deudas bastante grandes, como dice la profesora, cientos de alumnos que ya hoy día son profesionales. Lo que queremos hacer, ¿no es cierto?, desde ese punto de vista es buscar mecanismos. El presidente Boric se comprometió en su campaña, así como también lo hizo con los profesores en el tema de la deuda histórica. Siempre dijimos eso va a ser inalcanzable llegar a resolverlo completo, pero por lo menos este gobierno hizo un gesto que es importante para los profesores que brindaron todo su esfuerzo para educar a miles de jóvenes en sus distintas generaciones. Entonces, por lo tanto, yo creo que va a tener un buen puerto, que vamos a llegar a avance. Obviamente no se va a llegar a poder cubrir toda la deuda del CAE, pero sí va a ser un alivio para cientos de personas que hoy día tienen un salario precario y buena parte de ese salario se lo lleva, ¿no es cierto?, las deudas que se contrajeron en su momento para poder educarse. Me siento muy orgulloso, y lo digo con franqueza, de haber sido parte de la gratuidad de la educación con la presidenta Bachelet. Porque en mi región, por ejemplo, que tengo 2 universidades del Estado, una 100% del Estado como la Universidad de los Lagos, donde yo estudié, y otra con un alto porcentaje estatal como en la Universidad Austral, el 80% de los alumnos están estudiando con gratuidad. Y eso obviamente es tremendamente importante. Existe un CFT estatal en Yanquihue, yo vivo en Yanquihue, me están viendo allá, un CFT estatal que hoy día ya comienza a crecer y ya está llegando a los 800 alumnos, lo cual es muy importante. Queremos superar los 1000 alumnos en el CFT estatal de Yanquihue prontamente. Así que la gratuidad de la educación para mí, hay 2 proyectos que me siento muy orgulloso de los años que llevo parlamentario. El tema del acoso laboral, la ley de acoso laboral que sacamos junto con Adriana Muñoz cuando era diputada, que permite hoy día a un trabajador tener más derechos que lo que tenía aún antes, tener la posibilidad de autodespedirse cuando lo atosigaban para no pagarle los años de servicio. Y esta ley importante de la gratuidad de la educación. ¿Para qué le voy a preguntar a qué jugaba cuando era chico, adolescente, cuando todavía practica fútbol ahí? Fútbol y tenis son mis pasiones. Que usted es medio hachero, pero... Me gusta. No, a mí me pegan. A mí me pegan harto. Eso se haga la víctima tampoco. No. Yo en el fútbol no soy mañoso. Creo que alguna vez me han expulsado una vez en mi vida. 1 o 2 veces, nunca más. Vamos a ver si es mañoso o no para responder el ping-pong que vamos a jugar ahora. A ver,
Veamos, un concepto, una idea, un nombre y usted me responde con otro. Partido Socialista. El partido de mi vida. Yanez Jara. Una candidata sólida. José Antonio Cast. Un candidato autoritario. Evelyn Matei. Una mujer profesional inteligente. Seguridad. La gran crisis que tiene Chile. Plan de emergencia habitacional. En mi región, un éxito, en el resto del país con problemas. Ley Lafkenche. Una ley perfectible, pero jamás la vamos a anular. Gabriel Boric. Un presidente que tiene grandes ideas, pero que tuvo malos ministros que lo acompañaron en algunos casos. La región de los lagos. Lo más bello de Chile. Eduardo Frei Ruiz Tagle. Una gran impresión hasta sus últimas declaraciones. Ya, el minuto de confianza a partir de ahora tiene 60 segundos entero suyo. Usted tiene la propiedad total. La gente que está en nuestras regiones tiene un problema hoy día, la empleabilidad. Y yo comprendo que los alcaldes que llegan a la ciudad llegan con grandes ideas. Quiero dedicarle este minuto de confianza al alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wanreich, con quien tengo, creo yo, un grado de amistad y de respeto. Nuestra primera obra juntos fue sacar la carpeta sintética para el Chinquihue que pronto se instalará. Pero quiero decirle, alcalde, hay miles de personas en Alerce que están preocupadas porque usted quiere sacarlo del lugar donde van a vender sus productos. Me refiero a los feriantes de los fines de semana. Yo lo felicito que usted persiga a quienes cometan delitos, que sea duro con ellos, que su fiscal municipal, Emil Ford, condene todos aquellos casos. Pero con esa gente que trabaja honradamente, déjelos trabajar. Ese es su espacio de vida. Es el fin de semana donde llevan el pan a sus hogares. Muchas gracias. ¿Hay fake news que estén circulando en redes sociales que a usted le duelen, le molestan? Siempre hay, pero a mí las que me molestan las que van en estricta relación con los temas de probidad. Porque siempre he demostrado en mi vida, de repente me he quedado viendo un tag, ¿quién no queda viendo un tag? Esas cosas, pero cuando ya se meten en temas de mi familia de corrupción, yo ahí sí que he dado un ejemplo de que puedo condenar la corrupción del lado que sea, porque siempre he tenido un cuidado restricto en aquello. Y siempre lo voy a condenar cuando haya corrupción. El caso de las fundaciones para mí fue el caso más vergonzoso de corrupción de los últimos años en la vida política de Chile. ¿Sabe por qué? Porque le metieron la mano al bolsillo de la gente más humilde, de los asentamientos. O sea, los amigos del Frente Amplio, que hicieron su discurso de la superioridad moral, se le desplomó con este caso que comienza hoy día a destaparse con lo de Democracia Viva y sus condenas que ya la Fiscalía está solicitando. Pero el tag se puso al día. Por supuesto, hay que ponerse al día, pero ese tipo de cosas a mí son insignificantes. Pero lo que importa en la vida es que con recursos del Estado no te metes, porque cuando le metes, ¿no es cierto?, y hay corrupción con recursos del Estado, le dejas de poner agua potable rural a una localidad que la necesita, le dejas de mejorar un CEFAM a la gente del campo y tantas cosas que se pueden hacer. Senador, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a usted. Estuvimos en la región de los lagos con el senador Fidel Espinosa, militante del Partido Socialista. Respira tranquilo porque a él no le toca esta vez llamar al electorado para buscar sus preferencias, le toca recién en 2030. A usted le decimos carpe diem, será hasta la vista.